¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. Hoy vamos a hablar del examen físico-químico y bacteriológico que hay que hacer para, para que el agua sea potable y pueda ser consumida por la población. Cuando decimos agua potable, ¿qué estamos diciendo? Que tiene que estar libre de microorganismos patógenos, que tiene que estar libre de minerales y también de sustancias orgánicas que pueden producir efectos adversos en nuestro organismo. Debe ser aceptable el agua estéticamente. ¿Qué quiere decir eso? No debe presentar turbidez, tiene que tener el color adecuado, el olor adecuado, tiene que tener un sabor agradable, porque un agua con sabor, con color turbio, un agua con aspecto turbio, color oscuro, repito, sabor desagradable, obviamente esa no es un agua potable desde el punto de vista químico. Y el agua tiene que ser ingerida en la cantidad que uno desea, sin temor a tener efectos adversos en el organismo. Esto fue establecido hace unos cuantos años. En el artículo 982 del Código Alimentario Argentino dice que con la denominación de agua potable se debe, mejor dicho, la denominación de agua potable es aplicable no solamente al agua corriente, la que nos llega a nuestra casa a través del servicio público, sino también el agua que sacamos de un pozo o de cualquier otro sitio de nuestra casa, ¿no? O por bomba, ¿no? A través del bombeo. Bueno, ya aljibes no hay, pero a veces en el campo, puede ser en lugares muy lejanos. O sea que los requisitos los tiene que cumplir tanto el agua corriente que nos manda la empresa privada, como si tuviéramos en nuestra casa un pozo y extrajéramos el agua con una bomba. Por supuesto, esta agua no tiene que tener sustancias extrañas, no tiene que tener sustancias orgánicas, ni sustancias de origen biológico, ni tampoco sustancias inorgánicas, contaminantes, ni material radioactivo, ¿no? Y porque todo eso puede hacer peligrar nuestra salud. El agua tiene que tener un sabor agradable, ser prácticamente incolora, inodora, límpida y transparente. Ese es el agua potable. Así tiene que ser el agua potable que nosotros ingerimos. Si nosotros hacemos un análisis físico-químico del agua, tenemos que enviar al laboratorio un bidón bien enjuagado, un bidón limpio, que contenga de 1 a 5 litros de agua. Así hay bastante material para repetir las pruebas cuantas veces sea necesario. Y lo primero que se le observa a una muestra de agua, lo primero que se le observa es el color. El color en las aguas en las aguas naturales, ¿no? Se debe a la presencia de sustancias orgánicas disueltas en las mismas, o si no, sustancias de origen vegetal, a veces sustancias minerales como sales de hierro, manganeso, etc. Y el color del agua se aprecia bien sobre el agua filtrada. Es decir, es para ver realmente el color, ¿no? El color del agua se determina por comparación con una escala de patrones preparada con una solución de cloruro de platino y cloruro de cobalto. Y el número que expresa el color de un agua es igual al número de miligramos de platino que contiene un litro de patrón, cuyo color es igual al del agua examinada. Se acepta como mínimo 0,2 y como máximo 12 miligramos de platino por litro de agua. Eso es para que el agua potable tenga el color
aceptable por el Código Alimentario Argentino. Repito, no solamente el agua que nos suministra el servicio público, sino también el agua de un pozo que tenemos en el fondo de casa, ¿verdad? En cuanto el olor, hay que tener mucho cuidado, porque si el agua tiene un olor distinto al normal, se dice que todo líquido, todo fluido, tiene un olor propio, se dice un olor sui generis, propio. Muy bien. ¿Por qué puede cambiar el olor de una muestra de agua en el laboratorio? Por ejemplo, debido al desarrollo de microorganismos, debido a la descomposición de restos vegetales, debido a la contaminación con líquidos cloacales, a la contaminación con líquidos industriales. También hay un olor que nosotros percibimos cuando se le hace al agua un tratamiento químico muy intensivo. Por ejemplo, hay veces que el agua sale de la canilla con mucho olor a cloro. Bueno, se les ha pasado un poquito la mano, ¿verdad? Generalmente las aguas destinadas al consumo no tienen que tener ningún olor perceptible por nosotros. Se acepta como valores máximos de olor en el agua entre 2 a 10 unidades. Bueno, en cuanto al sabor del agua, está dado por las sales disueltas en la misma. Por ejemplo, si el agua tiene sulfato de hierro, sulfato de magnesio, el agua tiene un sabor amargo. Y también hay que hacer al agua un dosaje de pH. El pH óptimo de las aguas oscila entre 6,5 a 8,5, o sea, va entre un valor cercano a la neutralidad y ligeramente alcalino, aceptando como máximo un pH de 9 del agua. Las aguas que tienen, ahora, ¿por qué se ha tomado este valor? Porque se ha encontrado que las aguas con un pH menor de 6,5 son corrosivas por el ácido carbónico que contienen y también por ácidos o sales ácidas que tienen disueltas en su solución. También influye en el pH del agua, que me olvidaba, sustancias químicas que pueden estar disueltas en ella y también sustancias bacteriológicas, parámetros bacteriológicos no pueden ser responsables de ese pH alterado en el agua. Por ejemplo, entre los productos químicos que pueden cambiar el pH del agua, el amonio te la alcaliniza, los nitratos, por un lado el amonio, y los nitratos y los nitritos son indicadores de contaminación, porque la mayoría de las bacterias tienen la capacidad de transformar nitratos en nitritos. Así que hay que tener mucho cuidado. Con respecto, también se investiga la presencia de amonio en las aguas. El amonio en sí tiene escasa acción tóxica por sí mismo, pero si el agua está contaminada por bacterias fecales, puede aumentar la cantidad de amonio. ¿Por qué decimos eso? Porque la formación de amonio se debe a la descomposición bacteriana de la urea y también de proteínas. Y luego el amonio es la primera etapa y después viene el amoníaco. Otro metabolito que hay que buscar en el agua son los nitritos. Estos representan una forma tóxica del nitrógeno inorgánico en el agua. Dada la secuencia de oxidación bacteriana, que es proteínas, amonio, nitritos, nitratos,
los nitritos se convierten en un importante indicador de contaminación y nos están advirtiendo sobre una nitrificación incompleta. Ojo. Con respecto a los nitratos, la existencia de estos en las aguas superficiales no contaminadas y sin aporte alguno de aguas industriales o aguas de la comuna, se debe a la descomposición de materia orgánica tanto vegetal como animal, y también el aporte de las aguas de lluvia. El agua de lluvia tiene de 0,4 a 8 partes por millón de nitratos. Otra sustancia que hay que dosar en el examen físico-químico de las aguas son los cloruros. Todas las aguas contienen cloruros. Una gran cantidad de cloruros en el agua puede ser índice de contaminación, ya que las materias residuales de origen animal siempre tienen considerables cantidades de sales. Un agua que tenga alto tenor de oxidabilidad, amoníaco, nitrato y nitrito, nos está caracterizando en principio una contaminación, y por lo tanto los cloruros tienen ese origen. Pero si estas sustancias faltan, ese alto tenor se debe a que el agua atraviesa terrenos ricos en cloruros. En sí, los cloruros son inocuos entre sí, pero hay que tener cuidado que en altas cantidades pueden tener un sabor desagradable. El valor máximo aceptado de cloruros es de 350 miligramos por litro. Y para cuantificar la presencia de cloruros en agua, usamos en el laboratorio el método de Mohr, que usa como reactivos nitrato de plata y cromato de potasio. En el material que yo les voy a subir está la técnica detallada de cómo se dosan los cloruros en el agua y cómo se hacen los cálculos. Además de los cloruros en agua, hay que determinar la presencia de cloro libre en aguas. Hay un reactivo llamado ortotoluidina que en medio clorhídrico y en la presencia de cloro libre se oxida, dando un compuesto de coloración amarilla. Con la intensidad de esa coloración, como la intensidad de esa coloración aumenta por concentraciones crecientes de cloro libre, se puede determinar por colorimetría utilizando una serie de patrones de concentración conocida. O sea, hay que aplicar, sabemos que la colorimetría se basa en una ley que se llama la ley de Lambert y Beer. El valor mínimo aceptable del cloro activo residual es de 0,2 miligramos por litro. También a la muestra de agua que nos llega al laboratorio tenemos que determinar los residuos, los sólidos disueltos en el agua o residuos que están en el agua, y esto se hace por un método de evaporación. O sea, ¿qué son los sólidos disueltos? Se denomina así al peso de las sustancias disueltas en un litro de agua, el peso de las sustancias disueltas en un litro de agua que no son volátiles a 105 grados. Y se consideran disueltas aquellas que no son retenidas por filtración. El valor máximo de sólidos disueltos en el agua es de 1500 miligramos por litro. Otro parámetro que hay que tener en cuenta en el análisis de aguas es la dureza de la misma. Cuando hablamos de que el agua de esta región es dura o el agua es blanda, estamos hablando de la calidad del agua.
Las aguas duras, ¿cuáles son? Las que tienen un alto tenor de sales de calcio y magnesio, ¿no? Disueltas. Y las blandas son pobres en sales de calcio y sales de magnesio. El bicarbonato de sodio y el magnesio nos dan la dureza temporal del agua. Y el sulfato, junto con el cloruro de calcio y el cloruro de magnesio, nos dan la dureza permanente del agua. La dureza, para determinar la dureza permanente, también influyen y pueden estar presentes nitratos, fosfatos, silicatos. Repito, nitratos, fosfatos y silicatos. El agua tiene que tener una dureza más o menos comprendida entre 60 y 100 miligramos por litro, no siendo conveniente aguas de una dureza inferior a 40 miligramos por litro porque tienen acción corrosiva. El valor máximo aceptable de dureza total, que se expresa en carbonato de calcio, es de 400 miligramos por litro. Otro parámetro a tener en cuenta es la alcalinidad. La alcalinidad de una muestra de agua está representada por el contenido de carbonatos y bicarbonatos. También puede haber eventualmente hidróxidos, boratos, silicatos, fosfatos, etc. Pero fundamentalmente el contenido de carbonato y bicarbonato es lo que le da alcalinidad al agua. Yo recién mencioné boratos y tenemos que decir que las soluciones acuosas de borato tienen un pH 8,3, o sea, alcalino, y las de ácido carbónico 4,3. Por estas razones se toman estos pHs como puntos finales. Como indicadores de estos puntos finales se usan dos indicadores. Uno se llama fenolftaleína, que tiene un pH 8,3, y el otro es con H, heliantina, que tiene un pH de 4,2. Entonces, ¿cómo expresamos? Se pueden expresar los resultados como alcalinidad de carbonatos en miligramos por litro o alcalinidad de bicarbonatos en miligramos por litro. Repito, entonces, si el agua analizada en el laboratorio cumple con todos los requisitos que yo le acabo de mencionar, hacemos un informe y anotamos color, olor, aspecto, sabor, alcalinidad, dureza, pH, etcétera, residuos, etcétera, y finalmente ponemos agua, calificación. Esta muestra analizada es un agua potable desde el punto de vista físico-químico. Repito, agua potable desde el punto de vista físico-químico. Si alguno de nuestros parámetros sale alterado, directamente el informe es agua no potable desde el punto de vista físico-químico. Ustedes le pueden llegar al laboratorio una muestra de agua tomada desde un domicilio, la ciudad, de una casa, de una quinta, de una estancia, de un hospital, de una fábrica, de oficinas públicas, ¿verdad? Y es muy importante el estado de las cañerías por donde circula el agua, porque podemos encontrar sustancias en su análisis que no tienen nada que ver con la composición del agua, y se debe a que las cañerías están rotas, oxidadas, contaminadas, así que eso hay que tener mucho cuidado cuando uno va a tomar la muestra, o si la toma el paciente, interrogarlo sobre qué tipo de cañerías, si son de plomo, si son de plástico, si no hay roturas, porque eso nos puede llevar a un resultado falso positivo. También hay que tener mucho cuidado
que en algún... Hay que tener mucho cuidado con la región de donde provienen las aguas, porque hay zonas de la provincia de Buenos Aires o del país que son ricas en arsénico, otras contienen cobre, otras cromo, otras plomo, otras mercurio. Entonces eso hay que cuantificar también. Son análisis especiales que hay que hacer en la muestra de agua, por eso hay que tomar de 1 a 5 litros, porque en base a la cantidad de esas sustancias que yo les mencioné, sabemos si es potable o no para el punto de vista, desde el punto de vista químico. Porque esos metales pueden afectar nuestro organismo. Entonces, además, el agua tiene que cumplir otro requisito para ser potable. No basta con que lo sea solamente desde el punto de vista físico-químico. Tiene que serlo también desde el punto de vista bacteriológico. Y entonces, para eso, tenemos que tomar una muestra como corresponde. Para el físico-químico simplemente abríamos la canilla, hacíamos correr un poco de agua, 5 minutos, y después llenábamos un bidón, por lo menos 5 litros. Bueno, para el examen bacteriológico tenemos también que abrir la canilla, dejar que corra por lo menos 5 minutos el agua, cerrarla y con un hisopo, un hisopo que tiene algodón embebido en alcohol en la punta, flameamos toda la canilla, el pico de la canilla, ¿verdad? El pico de la canilla, para matar todas las bacterias que están en ese lugar. Abrimos nuevamente la canilla, dejamos por lo menos de 3 a 5 minutos correr agua y recién tomamos una muestra en un recipiente estéril. Y es conveniente que ese recipiente a su vez lo pongamos dentro de, por ejemplo, otro recipiente de madera, ¿verdad? Otro recipiente de madera para evitar que por un lado se vuelque la muestra y por otro que los rayos de sol, la luz solar, haga algunas alteraciones en la muestra. Y se lleva al laboratorio de bacteriología para su análisis. ¿Qué bacterias tenemos que investigar? Básicamente las enterobacterias, hay un grupo que se llama Enterobacter. Y están también las bacterias mesófilas viables, las bacterias coliformes. No tiene que tener el agua Escherichia coli, no tiene que tener el agua Pseudomonas aeruginosa. Y siempre se dice que tiene que estar ausente en un examen bacteriológico las bacterias coliformes. Es decir, las bacterias coliformes son la Escherichia coli, la Klebsiella, la Citrobacter y Enterobacter. O sea, coliformes no tiene que haber. Y Pseudomonas ya dije que tampoco. Los límites permitidos de un agua de consumo, de un agua potable, del agua de consumo familiar, son los siguientes. Esto es según el Código Alimentario Argentino. Bacterias mesófilas viables, no más de 500 unidades formadoras de colonia por mililitro. Las coliformes, que yo les mencioné recién, repito, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter, se dice que el número más probable de estas bacterias debe ser igual o menor a 3. Y siempre hablamos en 100 bacterias coliformes en 100 mililitros, ¿verdad? También tiene que estar ausente la Escherichia coli enteropatógena.
Escherichia coli enteropatógena es la que produce una toxina que te puede llevar al síndrome urémico hemolítico. Y por supuesto, en un agua de consumo, un agua potable, tiene que estar ausente también las pseudomonas. Muy bien. ¿Por qué es importante someter a la muestra de agua que tomamos en un hogar o en un hospital, en una escuela, donde sea, a un examen bacteriológico? Porque hay muchas enfermedades que podemos adquirir a través del agua. Vamos a recordar algunas que ya hemos mencionado. Por ejemplo, si el agua contiene Salmonella typhi o Salmonella paratyphi A y B, te podés pescar una fiebre tifoidea o paratifoidea. Si el agua contiene una bacteria llamada Shigella, te podés pescar una disentería basilar. Y si el agua contiene el vibrión colérico, te podés pescar el cólera. Si el agua contiene la Escherichia coli enteropatógena o el Campylobacter tanto coli como Yeyuni, o la Yersinia enterocolítica, o las otras, o si no, salmonelas que no sean TIFI, las famosas salmonelas SP, o shigelas, o otras shigelas, no la que produce la toxina Shiga, ¿no? Otras shigelas, te podés pescar gastroenteritis agudas y diarreas. Fíjense cuántas enfermedades de origen bacteriano podemos adquirir a través del agua. Por eso es tan importante que las plantas potabilizadoras sometan al agua, sobre todo la que tomamos nosotros, que viene del Río de la Plata, a análisis exhaustivos, donde se cumplan con todos los requisitos desde el punto de vista físico-químico y bacteriológico. Nosotros tomamos, gracias a Dios, aguas cloradas y también tratadas con flúor, que hace que prácticamente todas estas bacterias que yo estoy mencionando desaparecen, estas bacterias completamente. También podemos a través del agua adquirir una enfermedad viral. Si el agua está contaminada con el virus de la hepatitis A o E, podemos adquirir una hepatitis A o E. Si está el virus de la polio, podemos adquirir una poliomielitis. También hay muchos virus, por ejemplo el rotavirus, astrovirus, enterovirus, adenovirus, etcétera, etcétera. También podemos tener cuadros gastrointestinales agudos y diarreas, similares a los que nos provoca la Escherichia coli enteropatógena y el Campylobacter. Fíjense cómo a veces es difícil distinguir entre los cuadros de una y otra. Hay que recurrir a los análisis bacteriológicos. Y también podemos adquirir enfermedades de origen parasitario, por ejemplo, la famosa disentería mediana, con la entameba histolítica, ¿no? Es una ameba que se alimenta de sangre, la entameba histolítica. Pero también hay una bacteria que nos puede provocar cuadros gástricos, que es la Giardia lamblia, ¿no? Y también el Cryptosporidium. Fíjense qué importante, repito, que las aguas estén bien cloradas y bien fluoradas para nosotros no adquirir estas enfermedades de origen bacteriano, viral o parasitario. Entonces, en el laboratorio se siembra en distintos medios de cultivo, que se usa mucho es el medio de McConkey, ¿no? El medio de McConkey es muchísimo. Y también el medio King A y King B para las pseudomonas. También se puede usar para enterobacterias como MB o CLB, ¿no? Eosina metilén blue, MB, y CLD, cisteína lactosa deficiente de electrolitos. Pero el caldo McConkey o el agar también andan muy bien. Entonces, si nosotros a la muestra de agua que nos llega al laboratorio le hacemos un análisis bacteriológico, debe cumplir con lo establecido, con las condiciones microbiológicas establecidas por el Código Alimentario Argentino, a través de su artículo
1982, que nos dice así, les voy a repetir: límites permisibles para aguas de consumo. Primero, bacterias mesófilas viables, no más de 500 unidades formadoras de colonia por mililitro. Bien, primer requisito. Segundo, bacterias coliformes, ¿se acuerdan que hablamos que son el Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter? Bueno, el número más probable de estas bacterias en 100 mililitros tiene que ser igual o menor a 3, no pasar, no más de 3 colonias. Cuando hablamos del número más probable, cuando ustedes lean la técnica, ustedes van a hacer los cultivos, van a contar las colonias y luego van a tener que ir a unas tablas especiales, las tablas de Hodgkin, y en esas tablas de Hodgkin van a sacar el número más probable de bacterias coliformes. También tiene que estar ausente en 100 mililitros la Escherichia coli enteropatógena. Es fundamental que la Escherichia coli enteropatógena esté ausente, es tolerancia cero a su presencia. Acá en el informe impreso, donde dice límites permisibles para agua de consumo, han puesto ausencia de Escherichia coli en 100 mililitros, pero yo le agrego ahora, se olvidaron de poner Escherichia coli enteropatógena, porque la otra la estamos investigando en el grupo de las coliformes. O sea, Escherichia coli enteropatógena, cero. Y también el Código Alimentario Argentino establece que las Pseudomonas aeruginosa tienen que estar completamente ausentes en 100 mililitros de muestra. Es decir, no se acepta absolutamente nada. Entonces, si la muestra analizada cumple con cumple con el examen físico-químico que establece el Código Alimentario Argentino y cumple con el examen bacteriológico, entonces en base al Código Alimentario Argentino podemos decir que el agua es potable desde el punto de vista físico-químico y desde el punto de vista bacteriológico. Bueno, chicos, gracias y nos veremos la próxima clase.